Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Arrancamos semana a ángulo abierto. Más de 8 millones de alumnos y alumnas comienzan a partir de hoy, a partir de esta semana, un curso escolar en el que no van a poder darse abrazos, no van a poder compartir el bocadillo y tampoco van a poder jugar al balón como siempre lo han hecho. Tras medio año sin pisar el aula, los padres y madres volverán a llevar estos días a sus hijos al colegio con la incertidumbre y el temor al contagio por COVID-19. Vamos a hablar hoy en Ángulo Abierto de vuelta al cole y lo vamos a hacer realizando un análisis pormenorizado con quien más sabe de este asunto, con sus protagonistas. Damos la bienvenida aquí a mi izquierda a Ana Fernández, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Cádiz. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días y gracias por ofrecernos esta oportunidad. Por supuesto que sí, bienvenida. Tenemos a su lado a Marina Martín, ella es psicóloga del Grupo de Psicología Educativa de la Delegación de Cádiz de Psicología de Andalucía Occidental. Muy buenos días, Marina. Buenos días y gracias por contar con nosotros. Un placer, claro que sí. Y a su lado está Patricia Garzón, de la Coordinadora de la Escuela Pública. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Encantada de tener esta mesa de féminas que me acompañan y las que entrarán, porque hoy tenemos un todo mujeres en el programa junto a nuestro compañero Natanael Bello para analizar esta situación tan complicada que vive el sector educativo con esta vuelta al cole, podemos decir que desgraciadamente cogida por pinzas. ¿Estamos preparados para una vuelta al cole en condiciones de seguridad? Con esta pregunta quiero abrir el programa. Ana. Pues yo creo que no, desgraciadamente no. Hay muchísima incertidumbre, hay falta de información y en general una sensación que creo que es cierta de que pues nadie ha pensado en los niños y las niñas y que esto, bueno, pues que no se ha planificado. En marzo pues nos cogió a todas como nos cogió y era lógico que no hubiera una planificación, pero ahora debería haberlo y efectivamente creo que hay enormes carencias desde las administraciones que tienen las competencias, porque bueno, creo que toca decir que el ayuntamiento tiene muy poquitas competencias y efectivamente bueno, la demanda de una vuelta al cole más segura, de más recursos y de más medidas está ahí en toda la comunidad educativa, en toda España, lo cual creo que es sintomático de que algo no se está haciendo bien. Antes de que nos conteste Marina este asunto, tengo que decir que a esta mesa también estaba invitado el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, que tiene mucho que decir en este tema. Desafortunadamente no ha venido, no se ha aceptado esta invitación a ángulo abierto y nosotros pues tenemos que decirlo porque bueno, no queremos eliminar a nadie de este programa y por supuesto pues bueno, nos hubiera gustado tener aquí la presencia del delegado, por supuesto que sí. Marina, tu opinión, ¿estamos en condiciones de tener una vuelta al cole segura desde el punto de vista de una psicóloga? Claro, desde el punto de vista psicológico, la realidad es que estos niños van a llegar a una escuela que es muy diferente a la que ellos se imaginaban, es decir, va a haber muchas situaciones nuevas, esa situación nueva de incertidumbre además generalizada les va a producir cierta ansiedad, cierto estrés, etcétera, muchos miedos, todo ese tipo de situaciones que realmente, como cualquier situación nueva, y más en los casos de los niños, hay que anticiparse, hay que trabajarla, hay que prepararla, por lo que evidentemente a nivel psicológico no sabemos muy bien cómo va a influir en estos niños, que van a llegar a un cole en el que hay que mantener ciertas distancias, no se va a poder compartir, a nivel social cómo va a ocurrir la situación del cole, teniendo en cuenta la importancia de lo que es la escuela dentro del desarrollo evolutivo del niño y cómo va a influir, pues veremos próximamente, pero sí que es verdad que sería interesante haber anticipado muchas cosas. Patricia, para la coordinadora de la escuela pública, ¿la vuelta al cole se produce en condiciones de seguridad? Para nada, yo creo que está clarísimo que con estas condiciones no vamos a empezar. Enseguida vamos a terminar el trabajo telemático, los niños en su casa y una situación bastante complicada. Para empezar, por ejemplo, vemos una tremenda descoordinación. Cuando dicen, bueno, sobre el papel, en el decálogo, tenemos acceso, los centros de salud, hay unos expertos que nos van a asesorar. Tú llamas al centro de salud y no saben de qué les estás hablando, o sea, descoordinación total. O
Hay centros, el otro día estábamos hablando, centros en los que los profesores y las profesoras tienen que ponerse a mover las mesas, las sillas, a poner pegatinas en el suelo porque no hay bastantes conserjes. Y entonces el equipo directivo, presionado por todas partes, les quiere forzar a que alguien lo haga, porque hay que hacerlo y no hay conserjes. O sea, las plantillas de conserjes, por ejemplo, no están cubiertas. O sea, hay asignado 4 conserjes a un centro y a lo mejor hay 2 reales. La limpiadora es igual, o sea, se supone que tienen que hacer, están previstos en todos los protocolos, un trabajo brutal de limpieza, de desinfección, no sé qué. Las plantillas normalmente de institutos llevamos ya 1 o 2 años que no están cubiertas, que tenemos a lo mejor de una plantilla de 4, en un instituto hay 1 o 2 mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que si con esas plantillas tenemos que hacer ese trabajo de desinfección, o sea, es todo un desastre como está. Realmente en el papel ponen muchas cosas que además ya en el papel tienen muchas carencias, pero es que en la realidad es todavía mucho peor. Entonces ahora mismo estamos aterrizando una situación encima, tenemos que hacer unos protocolos nosotros, los profesores, los equipos directivos, que no estamos capacitados, que nosotros no somos sanitarios y nosotros somos los responsables de hacer un protocolo porque la administración se ha lavado las manos y además cada instituto, cada colegio tiene un protocolo que es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber esa disparidad de protocolos, pues nos pone a los pies de los caballos, porque los padres, las madres que protesten, pues que en otro colegio lo hacen mejor, pues al final nos han situado como los responsables y los culpables de todo lo que pase. O sea, la situación es tremenda. Desde luego que sí. Bueno, el curso comienza sin test y sin PCRs masivos, sin un protocolo común de absentismo, sin bajada de la ratio en toda España y sin un plan B en cuanto a la educación online. Abrimos debate, señoras. ¿Derecho a la educación o derecho a la salud? Ambas cosas, evidentemente, sobre todo en el colectivo más vulnerable junto con los mayores que tenemos, que son los niños y las niñas. Ambas cosas, y es posible si hay voluntad política y si hay coordinación. Yo creo que ambas cosas, más allá de los debates de las competencias, del modelo que queremos de gestión, ese es otro debate. Creo que la educación es uno de los elementos en los que todas las administraciones nos tenemos que poner de acuerdo, efectivamente. Es decir, no puede haber una pelea más allá del modelo que se pueda defender, que como digo es un debate interesante, pero que no cabría ahora. Es decir, las administraciones en educación tendríamos que sentarnos y coordinarnos, y eso no está pasando y bueno, como decía antes Patricia, es muy difícil conseguir esa coordinación con la Junta de Andalucía, conseguir ese feedback desde la administración es enormemente complicado. Si ya lo es para otra administración como es el ayuntamiento, pues me imagino no soy consciente porque tengo ese feedback con la comunidad educativa. Entonces evidentemente salud y derecho a la educación es absolutamente compatible si hay voluntad y si hay coordinación, y eso tiene que llevar evidentemente pues recursos y planificación, y creo que no hay nada de eso. Patricia. Bueno, comenzamos por decir que hay una vulneración absoluta de todos nuestros derechos laborales, pero vamos, es un descaro, empezamos porque tenemos supuestamente en la Junta de Andalucía una plantilla de prevención, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que supuestamente son 15 personas. Nunca se lo han tomado en serio, con lo cual no está ni cubierta. Había 3 personas en esa plantilla, no lo han ampliado, lo han mejorado, sigue habiendo 3 personas en prevención de riesgos laborales en esta situación extrema en la que estamos. O sea que en ningún momento se han planteado de verdad, honradamente o en serio, arreglar o solucionar el problema o afrontar el problema de lo que es la prevención de riesgos laborales, y en esta situación es extraordinariamente necesario, es muchísimo más. O no tendría que haber, si antes una plantilla de 15, a lo mejor habría que haber ahora por lo menos de 20 o 30, y eso para nada en ningún momento se ha solucionado. Entonces nos obligan a estar en unas condiciones de hacinamiento en esta situación, porque estamos obligados a estar en 6 horas diarias, sobre todo los niños y las niñas, 6 horas diarias en una habitación cerrada, sin poder respetar el 1,5 metros de distancia de seguridad, que es la medida de seguridad más básica que tenemos y que además es obligatoria en el mundo entero. Es
decir, es obligatoria en todas partes, menos en el colegio. En un centro donde se encuentran cientos de miles de personas de distintas familias. O sea, no solo son los riesgos laborales del profesorado, que tenemos unos derechos que están violando absolutamente, sino los derechos laborales, o sea, los riesgos de salud de los alumnos y alumnas y de sus familias y de sus abuelos y de sus madres y de sus padres, los que se están conculcando absolutamente. O sea, no tienen en cuenta para nada la salud de una población entera a la que esto va a afectar, porque esto tiene luego una proyección inmediata en la población. ¿Vale? Entonces, es que no se está tomando en serio realmente esta administración la situación en la que estamos y las consecuencias que esto va a tener. Bueno, Marina, hablabas hace un momento de ese miedo, de esa incertidumbre ante la vuelta al cole de niños, niñas, padres, madres. Como psicóloga, ¿cuáles son las claves para poder gestionarlo? Claro, mínimo saber una idea de qué es lo que va a ocurrir. Yo sé ya de muchos centros que ante la incertidumbre sí que es verdad que están llevando a cabo ciertas medidas o mínimo reuniones telemáticas, etcétera, con los padres y demás, porque el que el niño sepa a qué hora debe de entrar, es decir, cómo se va a distribuir la clase, es decir, unas mínimas nociones, un mínimo conocimiento, evidentemente reduce la ansiedad tanto para el alumnado como con los padres. En mi caso, yo que trabajo especialmente con niños con TDAH o otros problemas de aprendizaje, estamos desde hace semanas empatizando mucho, enfatizando en ciertas normas que el niño se va a encontrar de nueva cuando llegue al cole, porque como te comentaba con anterioridad, el alumnado, es decir, el alumnado en general, esto es una problemática, y de forma específica el alumnado con dificultades, pues evidentemente cómo se va a tener en cuenta, esa maestra de educación especial que coge un alumno de un aula, otro de otro, otro de otro, para el aula de integración, que incluso esa maestra que en ocasiones va a 2 centros educativos, cómo se va a llevar a cabo eso, esa inquietud motora que de por sí es una medida que está adaptada dentro de la ley de un alumno, cómo se va a llevar a cabo. Es decir, quedan muchas lagunas, hay mucha incertidumbre y realmente esa situación pues genera miedos, ansiedad y demás. Desde luego que sí, desde diferentes sectores han sido pues muchas y muy diferentes las críticas que se ha hecho ante esta vuelta al cole. Han hablado de oscurantismo, de improvisación, de falta de consenso, de que no se ha hecho lo suficiente para que los colegios sean espacios seguros. Ana, desde la concejalía que tú llevas, ¿qué opinas acerca de todas estas críticas, teniendo en cuenta que han llegado muchas de ellas por parte de la comunidad educativa, de los padres, las madres, y que vosotros afortunadamente tenéis muy buena relación con ellos? Sí, pues que son reales. Lamentablemente, como he dicho antes, creo que este es un tema en el que debería haber consenso, pero efectivamente es así, y además es así desde el comienzo de la pandemia y bueno, desde el ayuntamiento lo hemos denunciado. Pasó con los comedores que se cerraron y fue la presión de la comunidad educativa y de muchos ayuntamientos el que hizo que se diera una respuesta a esos niños y esas niñas que se quedaban sin los comedores. Durante unos días no tuvimos información sobre qué iba a pasar y luego esa responsabilidad se traslada a los ayuntamientos. Entonces creo que hay un recorrido, es decir, que no ha habido una buena gestión en ningún momento del COVID. Entonces creo que la palabra improvisación es la que lo resume, insisto, lamentablemente, y desde la administración, bueno, pues la sensación es de que no tenemos ese marco en el que movernos y que también nos obliga a evitar esa improvisación, porque al no tener, bueno, las instrucciones que se han ido enviando, que afortunadamente la delegación nos llegan por la comunidad educativa, no por la Junta de Andalucía, precisamente porque tenemos esa buena relación, pero lo lógico es que nos llegaran como ayuntamiento, que tenemos una serie de competencias. Pues las últimas, me corregirán las compañeras, se volvieron a enviar el viernes, es decir, es que el cole empieza el jueves. Entonces, bueno, deberíamos haber tenido pues eso, unas instrucciones claras y luego, independientemente de que sean mejores o peores, pero a falta de 5 o 6 días no podemos tener toda esa incertidumbre, sobre todo pues eso, cuando hablamos de un colectivo especialmente vulnerable y que además, y lo ha dicho Patricia, se relaciona con el otro colectivo más vulnerable, que es el de los mayores, en una sociedad en la que muchos abuelos cuidan de sus nietos, en el que tienen una relación especialmente estrecha, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de raíces que se extienden y que parece que tampoco nadie ha tenido en cuenta. El niño no va al cole y vuelve a casa y ya está. Están los hermanos mayores, pues la relación, es decir, improvisación creo que es la palabra que, como digo, tristemente lo resume.
y provoca efectivamente pues bastante preocupación en todos los ámbitos. Provoca esta situación que se está viviendo en estos momentos, pues bueno, a 3 días de la vuelta al cole aquí en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, y cómo está pues todo el sector educativo, padres, madres. Desde la coordinadora supongo que también estáis de acuerdo con lo que decía la concejala, ¿no? De educación, improvisación 100%. Improvisación y, bueno, falta de diálogo absoluta, es decir, nosotros llevamos intentando, bueno, decir, explicarle, pedir, preguntar por qué no bajan la ratio, por ejemplo, ¿no? Y no solamente no nos responden, es que no nos responden, es que encima primero nos descalifican de todas las maneras posibles, tanto al profesorado por un lado, a las familias por otro. Después amenazan a todo el mundo, amenazan a las familias con protocolos de absentismo si no llevan a los niños, o sea, las familias que se sienten agobiadas pensando, bueno, pues que es lógico que digan, pues no llevo a mis hijos al colegio, pues le quieren aplicar protocolos de absentismo, que luego además son protocolos que tenemos que elaborar el profesorado y pelearnos nosotros con las familias. O sea, nosotros tenemos que elaborar el protocolo de absentismo y nos sitúan de nuevo en una situación de enfrentamiento entre un profesorado y unas familias que es inaceptable porque no es de recibo, ¿no? Y más en una situación como esta. Entonces, hombre, si hablamos de, por ejemplo, un decálogo o unas instrucciones para poder afrontar todo, que han tenido 4 meses para hacer y que nos dan a mediados de julio. A mediados de julio supone que tenemos 2 semanas para hacer un protocolo y para reunirnos en mitad de julio, que no hay nadie en el instituto. Y además en 2 semanas también hay que hacer unas obras y hay que llamar a unas contratas para que te hagan 3 presupuestos en 2 semanas, ¿vale? O sea, todo eso junto y luego decir, bueno, pues claro, la mayoría, muchísimos directores y directoras se han tenido que quedar en agosto trabajando y perder sus vacaciones para poder tener ese protocolo, que encima es un protocolo que es improvisado, hecho por personas que no saben. Tú no llevas el coche que te lo arreglen a un bar, porque es que los mecánicos son los mecánicos, pues igual los profesores somos profesores, no somos sanitarios y tenemos que hacer. Eso es improvisar, eso además es obligatorio, es decir, es que nos obligan a arreglar el coche y no somos mecánicos. Es decir, esa es la situación. Eso, yo no lo llamaría improvisación solamente, es peor que improvisación, es muy mala gestión. Yo quiero preguntarle a Marina si por miedo los papás, las mamás deciden no llevar al cole a sus hijos, ¿qué riesgos hay en cuanto a la socialización de estos niños? ¿Puede ir en detrimento de la misma? Claro, evidentemente, porque hablábamos de los niños, ¿no? Pero evidentemente esta situación de estrés, de ansiedad y de preocupación se generaliza, como bien estamos hablando, a padres, docentes y demás, y no es una situación nueva. Es decir, desde marzo yo sé que todos ellos están haciendo un esfuerzo enorme, tanto de los peques, de docentes, de familias, de intentar llevar a cabo esa situación. ¿Qué ocurre? Pues que la escuela, como hablábamos, no, es decir, es educación a nivel de asignaturas, a nivel instrumental, ¿no? Pero bueno, la escuela es mucho más. Y yo creo que por eso estamos todos tan preocupados por la situación, porque la escuela supone un apoyo fundamental tanto a nivel emocional como a nivel social, que es lo que comenta. Sí. Evidentemente, yo atiendo en consulta a menores que incluso llevan desde marzo solo relacionándose con los hermanos y no se han relacionado con otros niños. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Ese detrimento, como bien comentas, a nivel social, que es un derecho fundamental del menor, que es fundamental para el desarrollo del menor. Es fundamental esa situación de poder relacionarse, de imitar, de aprender de otros alumnos, del juego, de distraerse, de una rutina, porque la escuela, más allá de todo eso, es una rutina dentro de lo que es el niño. Evidentemente no sabemos qué implicaciones va a tener esto, pero evidentemente hay que tenerlas en cuenta, hay que tener en cuenta que esa socialización es importante y ya evidentemente, dependiendo de las circunstancias sanitarias de cada alumno, pues hacer una balanza, pero es una situación muy complicada. Desde luego que es una situación muy complicada la que se están viviendo y veremos a ver qué ocurre a partir del jueves, cuando los niños andaluces
pues comiencen las clases. Nosotros vamos a hacer un primer alto en el camino. La verdad que el debate es muy pero que muy interesante. Enseguida volvemos, nos queda todavía una hora más de programa y además vamos a volver con una conexión con nuestro compañero Natanael Bello y con la portavoz de la Flampa Gades, Marian Gil. Van a hablar y será muy interesante todo lo que nos puedan contar. Por lo pronto vemos un poco de información comercial y regresamos enseguida. Ya lo saben, estamos hablando de Vuelta al Cole en Ángulo Abierto. Hasta ahora. Hablamos de Vuelta al Cole hoy en Ángulo Abierto. Tenemos aquí a nuestras protagonistas sentadas en plató, pero en estos momentos lo que vamos a hacer es irnos a exteriores con nuestro compañero Natanael Bello, porque ya saben que una pata fundamental en la educación de los niños y las niñas son los padres y las madres, y Natanael Bello está acompañado en estos momentos por la portavoz de la Flampa Gades, Marian Gil, así que le vamos a dar los buenos días. Hola, Nata. Muy buenos días. Hola. Buenos días, Nata. Pues sí, compañera, como dice, uno de los pilares de las partes fundamentales en el sector y en el mundo de la educación, evidentemente, son las madres y los padres. Estamos con Marian Gil, con la presidenta de la Flampa, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Cádiz, la Flampa Gades, justamente para tratar estas cuestiones, ¿no? Y ya podemos decir que de la misma manera que de forma general la coordinadora por la Escuela Pública de Cádiz ha anunciado movilizaciones durante esta fecha, dentro de esa coordinadora está la Flampa y también se suman a esas movilizaciones. Marian, muy buenas, bienvenida, gracias por estar con nosotros y sobre todo, ¿cuáles van a ser esas movilizaciones? Hola. Pues nada, el sábado tenemos la protesta en Plaza Mina, que va a ser una concentración en modo de protesta. Vamos a marcar unas líneas en el suelo para tener la distancia de 1,5 metros, 2 metros, en señal de protesta para pedir más ratios, para pedir menos ratios, más profesores y más recursos a la escuela, porque los directores y las directoras no pueden asegurar la seguridad de nuestros hijos y nuestras hijas sin recursos. Esa es la concentración que hemos tenido el sábado en Sí. Plaza Mina, pero después los padres concretamente vais a hacer actos concretos, ¿no? Sí, nos vamos a sumar, es a nivel andaluz, se suman algunas capitales de provincia como Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva, y nos vamos a sumar nosotros en un vaciado de aulas el día 10 y el día 11. Y en señal de protesta vamos a cargar las mochilas en los barcones y las vamos a subir en redes y demás precisamente para pedir lo mismo. Vamos a llevar a nuestros hijos a los centros educativos con un protocolo totalmente diferente al que estima Sanidad para el resto del mundo. O sea, para lo que es de centro educativo para afuera hay un protocolo y de centro educativo para adentro hay otro. Y no entendemos la verdad que improvisen de esta manera con la escuela. Estamos hablando del día 10, el día 14... El día 10 y el día 11. Y el día 11, los 2 días seguidos, vaciado de aula, pero... No, para cámara. El día 10 y el día 11 vaciado de aula. Marian, te planteo lo que tanto junto a Andalucía como en otros aspectos se plantean, la cuestión de la responsabilidad de la escolarización, el hecho de que los niños no vayan a clase, ¿cómo afrontáis esa cuestión que puede derivar en otras consecuencias? Esto es 2 días. Estos son 2 días simbólicos, por 2 días no va a pasar absolutamente nada. Además son los 2 primeros días que el niño no va a perder materia ni va a perder nada. Sí es verdad que bueno, además el primer día normalmente las clases son hora y media, no es más, porque es una presentación. Sabemos que los padres están en el principio de curso, se coge con mucha ilusión desde los pequeños, pero bueno, es una forma de protestar. No podemos volver como todos los años sin decir nada a las familias, ¿no? Tenemos que volver, pero diciendo a la administración, oye, nosotros vamos a llevar a nuestros hijos al centro educativo porque es nuestra obligación, pero
con qué menos que tener 2 días de protesta para que vean nuestra discordia, nuestra posición de que no estamos de acuerdo de cómo se está volviendo la escuela. De todas maneras, nosotros realizamos un escrito, ustedes lo sabéis, donde hay un fundamento jurídico en la persona, en la familia que no quiere llevar al niño al centro educativo. Nosotros, eso es una decisión individual. Es más, hemos hablado con la familia diciendo que si cogen esa vía va a ser una vía difícil y una vía que la administración la van a tener enfrente, pero estos 2 días es 2 días de protesta y con 2 días no te pasa absolutamente nada. El protocolo se inicia a partir de la 5ª falta de asistencia sin justificar y el tutor manda a la asistencia social cuando en un trimestre el niño falta el 25% de las clases. ¿Y cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las dudas que plantean las madres, que plantean los padres de cara a esta vuelta al cole tan atípica, tan anormal y sobre todo con las medidas que se plantean o se exigen? Pues lo que nosotros queremos es más recursos, es que no están echando dinero en ninguno, esto es dinero. O sea, el garantizar la salud de nuestros hijos y la seguridad de nuestros hijos es invertir en dinero. Hace unos días han sacado unas nuevas, además que improvisan porque están los directores y las directoras reuniéndose con el plan COVID, haciendo el protocolo que llevan todo el verano trabajando. Y hace nada ha sacado unas nuevas instrucciones cambiándolo todo otra vez. Entonces nos están volviendo locos a nosotros, a los directores, y yo creo que deben de sentarse, invertir dinero, bajar las ratios y sobre todo contratar a más profesores y profesoras. Una de las cuestiones que también planteáis desde las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas es la conexión directa con los centros de salud a los que están adscritos los centros escolares también. ¿Eso cómo queréis que se articule y en qué puede consistir? Sí, nosotros lo que denunciamos, ¿no?, que cualquier persona que se ponga mala, en Cádiz lo sabemos, llamamos a los centros ambulatorios y están saturados, no nos cogen el teléfono. Entonces, si nosotros el protocolo que tenemos es que si un niño o una niña tiene un síntoma, se le manda a esa sala COVID y el enlace COVID se encarga de llamar al centro de salud para informar y para articular el protocolo, que tenga una línea libre y directa de centro educativo con el centro de salud y que sobre todo que si ese teléfono suena que lo cojan, ¿no? Eso es lo que nosotros exigimos, porque si no, cualquier ciudadano sabe que se puede llevar 2 días, 3 días llamando al centro de salud y allí no le levanta el teléfono nadie. ¿Y cómo enfrentarse a un posible contagio de alguno de los menores? Eso es otra. Nosotros sabemos que las PCR están tardando muchísimo y en el protocolo dicen que la clase se confina si es positivo. Mientras el niño tenga o la niña tenga, o el profesor o la profesora tenga síntomas, pero no tengamos la PCR positiva, la clase sigue funcionando tal cual. Entonces nosotros exigimos que teniendo un hospital como tenemos, las PCR la articule el hospital para que sea lo más rápido posible el saber si es positivo o negativo. Y luego, si es positivo, se supone que se confina la clase entera. Entonces a nosotros nos crean las dudas de que si la Junta de Andalucía va a dotar a los centros de equipos tecnológicos para afrontar esos confinamientos que se pueden llevar parciales. Vale, estamos a pocos días del inicio del curso, que comienza el 10 en Andalucía. Tenéis esas movilizaciones, esas protestas, ¿no?, ese vacío de aula el día 10 y el día 11, justamente con el comienzo de curso. Estamos a pocos días, Marian, ¿qué perspectiva hay? Porque lo que estamos hablando es a día de hoy, pero ¿qué perspectiva hay una vez que el curso comience? ¿Cómo lo veis y qué miedos tenéis a lo mejor, qué preocupaciones tenéis con ese ya y comienzo de curso? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se puede desarrollar? Hombre, nosotros estamos preocupados. Es más, la Flampagade hemos decidido que todas las AMPAs semanalmente vamos a tener una reunión telemática para ir viendo qué problemas nos vamos encontrando.
¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar. Esto es un virus, y lo tenemos comprobado desde marzo, ¿no?, que va cambiando. O sea, ni los mismos políticos saben cómo va a actuar y entonces no sabemos, porque depende de las circunstancias de cada centro, depende de lo que ocurra dentro del centro, pues entonces esto será un protocolo que irá moviéndose dependiendo de las consecuencias que tenga. En la escuela no hemos tenido daño, o sea, me explico. Como nosotros nos confinaron el 13 de marzo, el 15 de marzo, y la escuela fue lo primero que cerró, porque hicieron bien en cuidar... Anteriormente al estado de alarma, al decreto. Claro, porque hicieron bien en cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces el daño a lo que es los menores no se ha realizado. Ahora con la vuelta al cole lo que tememos es que el daño se produzca, que haya contagiado de niños, que haya... Y ese es nuestro temor, que haya familias que tienen gente de alto riesgo dentro de su familia, y entonces tienen miedo de que ese niño le pueda contagiar al abuelo. Los abuelos sabemos que es una pata muy importante para para la familia, para la conciliación familiar, entonces tenemos miedo. Bueno, pues compañera, aquí pues hemos conocido de la mano de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la FLAMPA GADE, pues un poco la visión, la situación actual. Te agradecemos, Marian Gil, que hayas estado con nosotros aquí en Ángulo Abierto, y bueno, vamos a ver sobre todo el anuncio que nos ha dado de esas dos protestas, ¿no?, de esos vacíos de aula para los días 10 y 11, los dos primeros días del curso, y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la situación. Gracias a ustedes. Devolvemos la conexión. Muchas gracias, Nata. No te vayas muy lejos, enseguida volvemos a conectar contigo. Y bueno, lo que podemos sacar de esta entrevista con Marian, pues es ese miedo, ese temor tan grande que existe dentro de las asociaciones de padres y madres a una vuelta al cole en plena situación de rebrote, con personas vulnerables en casa y contagios que pueden trasladarse hasta los abuelos, ¿no?, que son las personas más vulnerables o personas pues, bueno, con algún tipo de patología. Supongo que una valoración de esta entrevista, Ana. Bueno, creo que Marian se ha expresado clarísimamente y ha trasladado la preocupación que está en la comunidad educativa, es decir, así que tiene toda la razón y creo que pone de manifiesto pues la voluntad de los padres y las madres de sentarse, de hablar, de proponer. Es decir, creo que también desde la administración de la Junta se ha intentado, en cierto modo, es decir, bueno, pues que se está exagerando, que se está sobredimensionando. Yo creo que las críticas no son justas y que después de escuchar a Marian, pues que lo que traslada es la preocupación que todo el que tenga hijos pues tendría en este momento, exactamente. Patricia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, claro, somos compañeras de la coordinadora de la escuela pública. Solo me gustaría añadir a lo de las movilizaciones que, bueno, que el septiembre se presenta muy caliente. Sí. Ya hemos hecho el sábado pasado, hemos hecho una movilización. Sí. Ello, lo que ha dicho Marian, el día 11 y 12. El 12 va a haber una manifestación en Sevilla de Marea Verde, que es a nivel de toda Andalucía. Luego el 16, 17 y 18 hay una huelga estudiantil y el 18 hay una huelga de profesorado, convocados hasta ahora por el momento, que seguramente el día 12, que es cuando se hace la asamblea de Marea Verde General, probablemente haya decisiones nuevas de más movilizaciones. O sea que va a ser, esto no se va a quedar así. De momento por lo menos sí vamos a protestar y mucho. Y nosotros nos haremos eco, por supuesto, desde la Radio Televisión Municipal, como no puede ser de otra manera. Marina, la realidad es que el virus está con nosotros, se va a quedar desgraciadamente por mucho tiempo. Ojalá que no tuviéramos que decir esto, pero la realidad es que es así. ¿Dónde está la clave para no vivir tensionado, con estrés, con ansiedad? ¿Dónde está? Respecto a las opiniones de los demás, yo de esta conversación telefónica y con lo que comentas un poco el conocimiento, ¿no? El saber, porque todos hemos vivido una situación muy estresante, una situación sin precedentes que no sabíamos muy bien cómo se va a gestionar, cómo
es decir, tanto se ha gestionado como en el futuro. Esta situación que ya no solo afecta a nivel educativo, personal, sino también económico, porque para muchas familias esto ha sido un trastoque importante. Claro. Entonces realmente el conocimiento, el saber determinadas cosas o saber determinadas pautas, pues eso nos hace gestionar mejor esa incertidumbre y reducir cierta ansiedad y cierto estrés. Sí que es verdad que es un entorno cambiante, que nos hemos encontrado en situaciones nuevas, que no sabemos cómo va a ser la evolución del virus o cómo va, y ahí no, vamos, desde mi desconocimiento, no siendo profesional médico, pero sí que es verdad que lo poco que conozcamos sí que nos da esa capacidad de control y nos ayudaría a reducir la ansiedad, que eso es muy importante con estos niños que comienzan el cole, que a mínimo que los papás sepan mínimas pautas que se van a llevar en el cole, que los niños sean conscientes, que aprendan, que poco a poco sabemos que van a llevar la mascarilla, tanto en una circunstancia como en otra, vayan aprendiendo a gestionar ese uso de la mascarilla, porque más allá del cole, cuando salgan a cualquier sitio, deben de llevar la mascarilla, salvo circunstancias excepcionales o menores de 6 años. Entonces todo eso es algo que es un aprendizaje que en la medida de lo posible, lo que se vaya sabiendo por el bienestar del alumnado y para reducir esa ansiedad, debería de conocerse, debería de trabajarse esas mínimas rutinas de horarios, etcétera. Pero evidentemente es una situación muy complicada, muy difícil, con gran incertidumbre en todos los ámbitos. Claro, es hacer normal lo anormal, ¿no? Darle una cierta normalidad a la normalidad, claro, en la que estamos inmersos. Y cuando lleguen esos alumnos a ese cole, es decir, si a nosotros, a nuestros puestos de trabajo, cuando hemos vuelto tras esta situación, nos ha costado acostumbrarnos a esta nueva realidad, ellos como niños pequeños, incluso adolescentes, llegan a un nuevo cole o instituto que no tiene nada que ver con lo que dejaron, y eso es un impacto importante. Bueno, me gustaría que habláramos de qué se podría hacer desde vuestro punto de vista para evitar contagios, porque se ha hablado mucho de los llamados grupos burbuja. ¿Qué opináis acerca de esto y qué creéis que se podría establecer para evitar esos contagios que están a la orden del día y que se pueden empezar a producir a partir del día 10? Ana. Bueno, yo creo que la respuesta que primero nos viene a la cabeza es la bajada de ratios, evidentemente. En primaria y en secundaria. Tenemos clases con las ratios de 35... De 30, pero es que se la están saltando también. Exactamente, es decir, tenemos una ratio en secundaria importante y en primaria igual, es decir, en primaria es de 25. Y volvemos un poco a algo que se está hablando en todas partes, pero que es cierto. Si solo podemos reunirnos con 10 personas en casa, ¿por qué si puede haber 25 niños en un aula? Aulas que en general no son tan grandes como para mantener ese espacio, esa separación de 1 metro y medio, por diferentes cuestiones. Es decir, en el caso de Cádiz, y me lo habéis escuchado decir muchas veces, tenemos coles que son muy antiguos. En algunos casos hay coles pequeñitos que tienen menos espacio y coles más, es decir, cada colegio es diferente. No se ha hecho tampoco un estudio que se le pidió al consejero, de hecho yo se lo pedí personalmente, de cada centro escolar para ver los diferentes problemas y las diferentes soluciones. Pero como digo, estamos hablando pues eso de clases que además son clases donde hay niños y niñas, es decir, son clases pues donde hay muebles para guardar los juguetes, donde hay material, es decir, no es una oficina que podamos mantener vacía. Entonces todos esos elementos hacen que es fundamental la bajada de ratio y está contabilizado. Se está pidiendo y sería una solución que ya se está haciendo en otros países, además, que muchas veces nos gusta compararnos con, pues en este caso habría que compararse en lo positivo, hacer desdoble y tener grupos de clase más pequeños. El tema de los grupos burbuja, bueno, como concepto está bien, pero en la práctica, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños y las niñas que tienen un hermano mayor en el centro? Creo que es un elemento a trabajar, pero que tiene que ir acompañado de otros elementos. Y yo creo que bueno, pues la distancia y todas las medidas complementarias deben venir sí o sí de una bajada de ratio que permita pues grupos más pequeños, con los que se pueda trabajar mejor, con los que se puedan atender todo esto que estamos hablando, pues la ansiedad, las preocupaciones, el alumnado con necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera. Es decir, sin una bajada de ratio yo creo que difícilmente se va a poder gestionar esto de la manera correcta. Patricia, de acuerdo, ¿no?, con Ana Fernández sobre este asunto. Sí, la realidad de un centro educativo, tanto de infantil, o sea, de primaria como de secundaria, es que esos grupos de burbujas no es verdad, no se pueden llevar a cabo. Por muchísimas razones, no solo por el hermano mayor,
Por ejemplo, por ponerte un ejemplo para no extenderme, tú tienes un niño en segundo de ESO que supuestamente es un grupo burbuja, pero ahora se tiene que ir a una optativa donde se encuentra con otro de otro grupo de segundo, que entonces hay optativas y se mezclan otra vez. No sé, andaban hablando de lavarse las manos 5 veces al día. Es de risa, vamos, que no se puede hacer un grupo burbuja si tienes que sacar 5 veces al día a los niños a lavarse las manos al cuarto de baño, donde se va a encontrar con otra gente. Es que no hay cuartos de baño suficientes. Claro, es que ¿cómo se garantiza que no tengan más relación que entre ellos? Es que claro, es muy complicado. Las aulas matinales, los comedores. Es imposible, no es viable. O sea, eso es una cosa en el papel, como todo, que en el papel todo queda divino, pero la realidad no tiene nada que ver con el papel. Desde luego que sí. Bueno, ¿y qué ocurre con esos profesores que tienen que impartir varias clases? ¿O qué pasará cuando un niño, lo comentábamos en la pausa publicitaria, qué pasará cuando un niño estornude en medio de una clase? ¿Qué va a ocurrir? Mariana. Marina, perdón. Evidentemente es una situación de gran incertidumbre. Más allá de eso, yo creo que si realmente se crearan, porque lo fundamental es un entorno seguro, unos protocolos estandarizados, porque pedimos protocolos para todo y a nivel laboral se han establecido numerosos protocolos. Debería de estar todo muy estandarizado para que el propio docente, la familia, el niño sepa realmente qué va a pasar en función de qué situaciones. Plantear un plan A, B, C, etcétera. Y yo creo que más allá de todo esto, si realmente esto se formulara de una forma adecuada con sus protocolos, yo creo que incluso podemos verlo como una oportunidad de poder crear una educación más inclusiva, sobre todo para alumnados que necesitan una atención más personalizada, etcétera. Entonces, es decir, yo creo que podríamos utilizarlo también como ese fin, como la oportunidad de hacer realmente una atención más personalizada, adaptada a las necesidades del alumnado. Bueno, tenemos que decir que nosotros en Ángulo Abierto vamos a hablar este miércoles de brecha digital, por eso no es un tema que no queremos tratar en este programa de Vuelta al Cole muy exhaustivamente, lo haremos el miércoles, pero sí que es cierto que una vuelta a las aulas segura podemos decir que es fundamental, porque la enseñanza online deja a muchos niños y a muchas niñas atrás. Ana. Sí, la brecha digital existe y no es más que un reflejo de la situación social de cada ciudad. Sí. Y bueno, hay una correlación ahí. Lo que pasa que, lo hablábamos antes en el descanso, sí, va mucho más allá. Sí. Porque bueno, una familia media, pues lo lógico, lo normal no es que tenga 4 ordenadores, pero en la pandemia se ha dado la situación de familias pues que tenían al padre y la madre trabajando y 2 niños en casa que tenían que utilizarlo. Entonces, bueno, partiendo de la base de que la educación debe ser presencial, sí o sí, a opinión de expertos y comunidad educativa, en el caso de confinamiento, ya sea de un grupo o de un centro, la administración tiene que garantizar que efectivamente la educación se debe seguir desarrollando con esas herramientas. En el confinamiento no ha pasado y sabéis que desde el ayuntamiento lo hemos denunciado, y además lo intentamos corregir comprando desde la administración local tablets con conexión a internet, pues para suplir esos casos urgentes. No es competencia del ayuntamiento, y en este caso, bueno, dentro de los anuncios fantásticos que ha hecho el señor Imbroda, había una compra de miles de aparatos, de tablets con conexión para prever esto, pero que aún a día de hoy, hasta donde yo sé, ni están ni se le esperan. Ojalá en eso sí que cumpla la administración, porque efectivamente tiene que haber un plan B. Y ese plan B pasa por dotar de herramientas que suplan hasta donde se pueda llegar, el que el alumnado pueda seguir dando clases. Ya han perdido casi un trimestre y medio y no nos podemos dar el lujo de que pierdan ni un día. Hablamos de educación online, esa brecha digital, ¿qué efectos psicológicos puede causar en los niños y las niñas? Evidentemente está muy relacionado con esa falta de socialización, ¿no? Esa falta de contacto, esa falta de que yo sé que durante estos meses tan duros una llamada de un profesor, una videoconferencia les ha alegrado bastante, porque sí que es verdad que entraba dentro de esa rutina que ahora mismo no existe. Yo, por ejemplo, en mi centro, el Centro Catida, ya no solo a nivel educativo, es que el tema de
de las consultas, el trabajar con los niños a nivel online, y como comentaba la compañera, es muy difícil, es decir, en una misma familia, si los padres están teletrabajando, ellos no tienen acceso a una tablet, y es más, el desconocimiento a nivel informático, porque no son pocas las familias en las que yo me he puesto al teléfono, instálate esto, haz esto, haz lo otro, evidentemente, porque, y es más, gracias a determinadas asignaturas que se han ofertado en los centros educativos, a los que al principio no se les daba importancia, de cultura digital y demás, ellos han tenido mínimas nociones, pero se les ha pedido ciertas exigencias a las que no estaban totalmente preparados, y esa exigencia, esa brecha existe evidentemente y afecta a todos los ámbitos. Patricia, brecha digital, muy importante este tema a tener en cuenta. Es mucho más profunda de lo que parece. Sí. Empezamos por una plataforma Moodle, que debería ser la única plataforma, debería haber una sola plataforma para todos, para poder que toda la enseñanza fuera por ahí, lo cual no ha podido suceder, en primer lugar porque la plataforma Moodle, que es para centros, que es que establece la administración, no funciona. O sea, funciona cuando no hay mucha gente. En cuanto hay tráfico se bloquea, se paraliza, y aquello empiezan a pasar toda clase de desastres, con lo cual te bloquea todo el trabajo. Por lo tanto, la mayoría hemos optado por hacer cosas aparte, pues que si utilizar otro tipo de sistemas y otro tipo de... y entonces esto es un caos. En eso ya empezamos por ahí. También porque mucho profesorado no conoce, no tiene la formación necesaria. O sea, primero tendrían que tener activar o mejorar la plataforma Moodle de verdad, que no hubiera ninguna caída, ni ningún problema, ni ningún bloqueo. Segundo, una formación del profesorado, un esfuerzo que se está haciendo, no sé hasta qué punto. Desde luego el profesorado lo está haciendo, lo que no sé hasta qué punto la administración nos lo está ofreciendo. Yo lo que he mirado, he estado buscando y tal, es bastante precario en lo que es online, que tú te vas a buscar información sobre la plataforma Moodle, bueno, pues es bastante pobre, a no ser, ya va a haber cursos y tal, pero así lo que debería existir ya hace meses, una batería de cursos online que tú pudieras acceder directamente. El propio profesorado tiene también problemas, o sea que ha habido profesorado que ha tenido que no tenía el ordenador, o que no tenía la tablet, o que tenía que pedirlo al centro, porque hay gente que no tiene en ese momento, no, la ha pillado por sorpresa, vale. Cosas muy sorprendentes que, bueno, por otra parte es muy interesante y muy positivo la oportunidad que supone de mejorar en este aspecto, sí, claro, que se nos ofrece. Pero claro, hay que ser rápidos con estas cosas. Otra cosa muy interesante es el uso de los móviles en clase, que ya sabemos, el móvil es un elemento muy denostado en los colegios, molesta mucho que se llaman tal. Pues esto da la oportunidad de comprender también la utilidad que pueden tener los móviles si se usan bien. De hecho, hemos dependido absolutamente de los móviles para todo, o sea que los niños han tenido que hacer uso de sus móviles para poder estudiar y trabajar, que sería mejor que todos tuvieran una tablet o un ordenador, pero a la hora de la verdad, cuando tienes que hacer fotos, es mucho más rápido. La verdad que ha funcionado muy bien, pues que aprendamos a usarlo y que enseñemos a usarlo a los niños el móvil bien, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, está claro que hay muchos alumnos y alumnas que no tienen buenos medios, y eso va a marcar unas diferencias enormes, las ha marcado ya. Ahora tenemos una cosa importante, y es que nos obligan a tener dos programas, o sea, la programación que pueda servir para hacer la telemática, o sea, que nos tenemos que adaptar, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, puede haber enseñanza presencial como mañana ser telemática. Entonces, todo lo que estamos haciendo que sea presencial tiene que estar conectado con la Moodle o la plataforma que utilicemos, o sea, que inmediatamente podamos pasar de presencial a no presencial. Por lo tanto, eso cambia absolutamente todas nuestras programaciones, cambia todo nuestro trabajo, tenemos que replantearlo todo. Y esto también nos llevaría no solamente a tener una formación en Moodle, sino tener una formación en todo lo que supone comunicarse por vías no presenciales. O sea, por ejemplo, que el profesorado supiera comunicarse mucho más por audiovisuales, de modo, por ejemplo, por haciendo vídeos, por ponerte un ejemplo, ¿no? O haciendo vídeos. Es que incluso en algunos sitios nos están diciendo que va a ser obligatorio grabar las clases en vídeo para que después, en algunos sitios lo están planteando así. Es decir, de alguna manera tenemos que saber manejarnos
con los vídeos en las clases. Vamos, y hay mucho más, ¿no? Sí. Pero para que, como pinceladas, Sí, para sí, sí, entender... sí. La verdad es que el tema de la brecha digital da para mucho y teníamos que tratarlo, por supuesto, en este programa relativo a la vuelta al cole, pero hablaremos de ello de forma más exhaustiva este miércoles. Tenemos que de nuevo hacer un parón, un alto en el camino, y tengo que despedir a Marina Martín, que se tiene que marchar para trabajar, porque yo, vamos, hubiera estado encantada de que se hubiera quedado con nosotros todo el programa. Ha sido un verdadero placer, Marina, contar contigo. Estupenda psicóloga. Espero volver a contar contigo para próximos programas. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y yo me quedo con Ana, me quedo con Patricia y con Natanael a la vuelta, que va a estar con una profesora aquí en Ángulo Abierto. Volvemos enseguida.